Pueblo de Puerto Rico, recientemente nuestro Tribunal Supremo ha declarado el referéndum estadidad sí o no como válido. Válido según las leyes federales y según las leyes estatales. El Tribunal Supremo ha determinado y hecho una evaluación histórica, una evaluación del texto del referéndum y ha determinado que es tan válido como los procesos de autodeterminación de los 37 territorios que se convirtieron en Estado. Eso significa que debemos tomar en serio el referéndum del 3 de noviembre, porque es tan válido, según dicho por el Tribunal Supremo, como el referéndum de Hawái del 1940 y el referéndum de Alaska del 1946. El Tribunal Supremo dijo que en esos dos referéndums y en los anteriores de los otros estados, ninguno de ellos tuvo el aval del Congreso como condición para que fueran válidos. Todos celebraron un referéndum, estadidad sí o no, sin el aval del Congreso, con la voluntad libre del pueblo, de los residentes de los territorios, y eventualmente fueron al Congreso a través de su comisionado residente o sus representantes a peticionarle al Congreso con este resultado. Los ciudadanos de tu territorio te exigen la estadidad. Y en el 100% de los casos, de los territorios que votaron que sí, el Congreso concedió la estadidad. En el caso de Hawái, se tardó desde el 1940 al 1959. Se tardó 19 años. El Congreso le negó la estadidad a Hawái 17 veces en esos 19 años. Pero el comisionado residente sabía que esa decisión contundente del sí por la estadidad con el 67%, la estadidad para Hawái estaba garantizada. El Congreso siempre ha respetado la voluntad de los ciudadanos que residen en los territorios. Lo mismo pasó con Alaska. En el 1946 lo reseñó el Tribunal Supremo en su decisión. Votaron que sí con el 58% y el Congreso validó el resultado del referéndum estadidad sí o no en el 1958. Y eventualmente el Congreso no se puede resistir a la idea de que si sus ciudadanos le pidieron la estadidad, eventualmente tienen que concederla. Así pasó en Hawái, en Alaska y en los otros 35 territorios de los Estados Unidos que se convirtieron en estados. Así que el 3 de noviembre, Puerto Rico va a tener por primera vez el primer referéndum válido para la autodeterminación del futuro estatus de Puerto Rico. ¿Por qué digo que es el primer referéndum si se han celebrado otras consultas? Bueno, porque las otras consultas no fueron referéndum, fueron plebiscitos. Y los plebiscitos, a diferencia de los referéndum, que es una sola opción y usted vota sí o no, los plebiscitos que se han celebrado en Puerto Rico han tenido 3 o 4 alternativas de estatus. Ese proceso plebiscitario no es compatible con la tradición americana, en donde los territorios que peticionan la estadidad celebran un referéndum, estadidad sí o no, exactamente igual al que se va a celebrar en Puerto Rico el 3 de noviembre. Así que, además de eso, ¿sabes qué reconoció el Tribunal Supremo en su decisión reciente? Que el plebiscito del 2012 tuvo el efecto de rechazar el estatus actual. Eso significa que si el pueblo de Puerto Rico, por decisión del Tribunal Supremo, rechazó válidamente el estatus actual territorial
Algunos lo llaman ELA, otros lo llaman Commonwealth, otros lo llaman territorio no incorporado, colonia. Lo cierto es que el Tribunal Supremo, el máximo tribunal de Puerto Rico, reconoció que el pueblo de Puerto Rico, con una participación de 78%, rechazó el Estado Libre Asociado, rechazó la colonia, rechazó el territorio no incorporado y que esa decisión fue válida. No hay forma de revocar al Tribunal Supremo de Puerto Rico y si no se lleva al Tribunal Supremo Federal queda como decisión final. ¿Qué significa eso? Que si ya rechazamos el estatus actual y rechazamos la estadidad el 3 de noviembre, ¿con qué se queda Puerto Rico? Con la independencia. El resultado de votarle que no al referéndum del 3 de noviembre es que Puerto Rico válidamente va a haber rechazado el ELA, la estadidad, y lo único con lo que se va a quedar es con la independencia. Pero también sabemos que cualquier tipo de contestación, especialmente como sabemos que la inmensa mayoría de los puertorriqueños están en contra de la estadidad, va a ser un resultado contundente hacia Estados Unidos que va no solamente a ser importante en Puerto Rico, sino que va a ser relevante en Estados Unidos y a nivel mundial. Es decir, cuando el mundo entero empiece a ver por Puerto Rico y diga Puerto Rico no quiere ser parte integral de los Estados Unidos, eso va a retumbar en todas las partes. Y es bien importante que la gente sepa que estamos listos para eso. Correctamente decía Joel, ¿verdad? Que en el 2012 el pueblo de Puerto Rico rechazó completamente el mal llamado Estado Libre Asociado en el cual vivimos. Así que en esta ocasión vamos a rechazar la estadidad y lo que hace es abrir las puertas, abrir las posibilidades para el camino que queremos, que es la independencia patria. Claramente nosotros vamos a abogar por la independencia nacional. Así que si Puerto Rico decide votar que no mayoritariamente, el Congreso va a tener un mandato del pueblo a comenzar un proceso de independencia. ¿Y sabes quién sabe eso? Eso lo sabe Charlie Delgado Altieri, que le está haciendo la campaña al no. El mismo Charlie dijo en una entrevista que su plan de estatus para Puerto Rico era, ya rechazamos el ELA en el 2012, rechazamos la estadidad en el 2020 y Charlie va a tener la herramienta para exigir la soberanía de Puerto Rico en el Congreso. Donde la soberanía de lo que ocurra en este país esté contemplada y resida en el pueblo de Puerto Rico y no en el Congreso de otro país. Ese es el plan, no solamente de Charlie, ese es el plan de Alexandra Lúgaro. Evidencia que estar aquí yo hoy diciéndole a la gente que nos escucha que yo soy independentista. Ese es el plan de Juan Dalmau. Ese es el plan de Eliezer Molina. Ese es el plan de Aníbal Acevedo Vilá. Ese es el plan de César Vázquez. Ese es el plan de todos los que creen en la independencia y en la soberanía plena de Puerto Rico. Quieren tener la herramienta de la victoria del no para poderle exigir al Congreso de los Estados Unidos que dé la independencia. Ellos lo podrán llamar soberanía ahora, pero el Congreso lo único que conoce es el término estadidad o independencia. Así que con ese pensamiento te quiero explicar que fuera de lo que mucha gente piensa, Puerto Rico no es parte de los Estados Unidos. Y ese es el problema de la vulnerabilidad del estatus actual de Puerto Rico. Si Puerto Rico no es parte de los Estados Unidos ahora mismo, y hasta la ciudadanía americana no es constitucional, sino es por una ley, la ley Jones del 1917, es muy fácil para el Congreso otorgar la independencia para Puerto Rico. Y para aquellos que dudan y dicen, no, pero licenciado, Puerto Rico es
es parte de los Estados Unidos, somos ciudadanos americanos. Te tengo que dar la triste noticia que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el 1901, en el caso Down versus Bidwell, definió a Puerto Rico como un territorio no incorporado. Y explícitamente dice que los territorios no incorporados no son parte de los Estados Unidos. Que los territorios no incorporados pertenecen a, pero no son parte de. El terruño, el 100 por 35 de Puerto Rico, es una posesión, según la cláusula territorial de la Constitución Federal. Y por eso, pues, este terruño nuestro que tanto amamos, tanto defendemos y tan orgullosos estamos, no es parte de los Estados Unidos. Pertenece a, pero no es parte de. Así que, ¿qué significa la consulta del 3 de noviembre? Si nos van a preguntar, Puerto Rico, ¿tú quieres que la isla sea admitida como parte de la Unión, sí o no? Eso lo que significa es, Puerto Rico, ¿tú quieres que la isla sea parte de los Estados Unidos? Pueblo de Puerto Rico, ¿tú quieres que Puerto Rico sea parte de los Estados Unidos, sí o no? Y si le votamos que sí, el Congreso va a tener un mandato para hacer a Puerto Rico Estado. Y ese mandato en la historia de los Estados Unidos, en el 100% de los casos, ha culminado en que el Congreso finalmente admite al territorio como Estado. Le podrá decir que no 3, 4, 5 veces, como pasó con Alaska, que le dijo que no 5 veces, después que ganó el sí con el 58%, pero eventualmente lo admitieron como Estado. Y ya conocemos la historia. El comisionado residente de Alaska, Bob Bartlett, tuvo que radicar y tuvo que ser persistente. Pero como ya tenía un mandato por el sí, él sabía que era cuestión de tiempo. Ahora, ¿qué pasa si Puerto Rico toma la decisión de decirle al Congreso, no quiero ser parte de los Estados Unidos? Va a llevar el mensaje antiamericano de que Puerto Rico no quiere ser parte de los Estados Unidos, y eso le va a dar las herramientas a los que tienen una agenda de independencia para Puerto Rico de decir, mira, los puertorriqueños rechazaron ser parte de los Estados Unidos. Los puertorriqueños en el 2012 rechazaron el ELA, rechazaron el territorio no incorporado, rechazaron la colonia. Y en el 2020 rechazaron la estadidad, rechazaron ser parte de los Estados Unidos. Y esos que tienen una agenda de independencia, con una victoria del no quiero ser parte de los Estados Unidos, van a poder ir al Congreso a exigir la independencia por voluntad del pueblo de Puerto Rico. Y yo sé que esto es duro y es difícil para algunos, pero esa es la historia. ¿Rechazamos el ELA? Sí. Y si rechazamos la estadidad, nos quedaremos con la independencia. Nos guste o no, todo aquel que es proamericano, todo aquel que quiere que Puerto Rico sea parte de los Estados Unidos, tiene que votar que sí. De lo contrario, estaremos condenados a darle la herramienta para que aquellos que quieren que Puerto Rico se independice puedan exigirlo, y eventualmente, tarde o temprano, se concederá. Esto es producto de las decisiones del pueblo de Puerto Rico. Han sido validadas por el Tribunal Supremo, y el resultado del referéndum estadidad sí o no va a decidir si Puerto Rico se encamina hacia la estadidad con todo lo que el proceso signifique. O sea, puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, el tiempo que tome ser Estado.
Pero si el pueblo de Puerto Rico vota que sí, se asegura la entrada a la Unión de los Estados Unidos. Y si Puerto Rico vota que no quiere ser parte de los Estados Unidos, se asegura la salida de Puerto Rico de los Estados Unidos y eventualmente la declaración de independencia, sea a través de una independencia completa o sea a través de un acuerdo de libre asociación, donde independencia con un acuerdo de comercio. Esa es la historia y es el momento en el que se encuentra Puerto Rico de la suprema definición. Puerto Rico va a decidir lo que va a pasar en el futuro de manera permanente el 3 de noviembre. Y yo, como ciudadano, como puertorriqueño, como abogado, te invito a ti, a tu familia, a tus amigos, a que le llevemos un mensaje claro al Congreso de los Estados Unidos de que Puerto Rico sí quiere ser parte de los Estados Unidos, de que Puerto Rico sí quiere ser Estado y de que Puerto Rico se siente orgulloso de su ciudadanía americana, de que Puerto Rico quiere seguir formando parte de la economía de los Estados Unidos, de que estamos orgullosos de los sobre 200,000 soldados puertorriqueños que han arriesgado su vida en el servicio, al servicio y en la defensa de los Estados Unidos. Tú que me escuchas, te invito a que votes que sí, a que dejes claro para la historia que Puerto Rico sí quiere ser parte. No permitas que los separatistas, los independentistas, aún siendo minoría, aún representando un 5 o un 7% de la población, logren su objetivo de llevar un mensaje al Congreso de separación y de independencia. No lo permitas por Puerto Rico. Te invito hoy, vota que sí. Lleva ese mensaje claro, en confianza, y vota que sí. No arriesgues lo que ya hemos alcanzado, la ciudadanía americana. No arriesgues lo que hasta hoy hemos logrado. Vota que sí. Yo confío de que tú que me escuchas vas a poner la cruz en el triángulo por el sí. Gracias.